aquí me da ganas de ponerme al otro lado, ¿no? Porque veo que no hay alguien que venga a defender de que no hay mal momento económico en el país. Entonces, en primer momento, me gustaría cambiarme los roles, pero realmente es muy complicado cambiarse de rol y no hacer un análisis realmente objetivo. Mi intervención va a constar de 4 partes concretas, ¿no? En primer momento voy a intentar definir qué mismo es una crisis, porque yo considero que sí es importante la definición de este término para poder entender y tener responsabilidad inmediata con lo que está pasando económicamente en el país. En un segundo momento, intento revisar qué es lo que está sucediendo en el país. Tercer momento, el clima político del país. Y en cuarto momento, los problemas que se presentan y posibles soluciones a estos problemas. Esa es mi intervención, el orden a realizar. Ojo, esta es la academia. Y en el contexto académico esto mismo se permite. Entonces, las posiciones tienen que venir desde la academia, donde se tienen que generar respuestas y alternativas a la sociedad. Este es el lugar. Y yo sí creo, a diferencia del doctor Castro, de que zapatero es zapato, no, en la economía no. En economía yo pienso que la mejor ministra de Economía puede ser una madre de familia que tiene 5 hijos y que con un sueldo de $354 hace comer a los 5 hijos. Es una cuestión que llega al bolsillo y a todas las personas. Es decir, es una cuestión en donde mucho el reflejo de la economía macroeconómica de un país es el reflejo del estándar de cómo se maneja la economía en la casa. Así de simple. Usted en economía de la casa puede manejar tranquilamente la economía de un país. Obviamente, hay índices, hay temas, yo no estoy diciendo que lo óptimo no sea una persona técnica en materia, sí, pero es una cuestión que atañe a todos y que desde cualquier ojo se puede realizar el análisis. Eso como premisa, y ojalá, doctor economista, no nos quieran aplicar el COVID y decir que estamos generando aquí algún ambiente de pánico económico financiero que nos llevaría preso de 5 a 7 años, ¿no? Insisto, estamos en academia y esa es la intención. Bueno, definir qué es una crisis, sin duda es uno de los puntos neurálgicos de esta intervención, pero a la vez el más conflictivo, y hoy más que nunca, ¿no? De hecho, desde el gobierno y sus irrestrictos colaboradores se ha sostenido que aquí no existe ninguna crisis, que es una exageración y que simplemente lo que estamos viviendo es una época de mala suerte, ¿no? Es simplemente una mala suerte, aquí no existe crisis, es exagerado decir aquello. Pero veamos qué es una crisis. Vamos desde los conceptos más básicos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿qué define por crisis? Un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Y económicamente la crisis económica se entiende como una situación en la que se producen cambios negativos importantes en las principales variables económicas, sobre todo PIB y además pérdida de empleo. Con elementos 2, durabilidad y además el cambio importante, ¿no? La durabilidad y la intención de este cambio. El profesor Uxó González, que es un profesor español, claramente en sus artículos académicos, España vivió una recesión económica a un tiempo, una crisis económica, claramente, él ha analizado de que para revisar la crisis económica tenemos que ver 3 elementos. Desaceleración económica, recesión económica, que tocó el economista, y además la depresión. Cualquiera de estos nos ubica ya en una crisis, cuando son profundos. La desaceleración económica implica que no tenemos números negativos de crecimiento, pero que sí hemos bajado notoriamente el crecimiento del país. La recesión implica, como dijo el economista, 3 trimestres comparados con los 3 trimestres del mismo año inmediatos anteriores, en donde vamos cerrando con cifras negativas. Y la recesión, la gran depresión económica, recordemos 1929 con Estados Unidos. Una depresión en donde se eleva realmente el número de índice negativo y además de manera prolongada, pero muy elevada. ¿Qué viene sucediendo en el Ecuador? En el Ecuador tenemos un modelo económico que fácilmente se puede equiparar a un despilfarro económico. Un modelo económico que lo que ha hecho es mostrar un país gran poseedor de recursos, gran gastador de recursos, que ha hecho mucha obra pública, pero la obra pública no es ahorro, señores. La obra pública no es ahorro. Vemos con cierta sorpresa otro problema. Desde el año 2011 vamos cerrando con déficit económico. Hoy estamos cerrando con 5.000 millones de déficit económico en el 2014. Desde el año 2011. Viene repitiéndose. El precio del petróleo ha caído. Tenemos lamentablemente una preventa china anticipada del petróleo además. Si es que algo sube el petróleo en un momento, ya está vendido el petróleo. Tenemos un problema de subsidios importante. Sí, un problema de subsidios muy importante que cuesta al país cerca de 5.000 millones en subsidios.
algo se intenta hacer, se ha reducido algo, pero claro, es una medida súper impopular, muy impopular, pero únicamente quizás desde un gobierno estadista responsable se podría restar esta cantidad de subsidios, pero por supuesto, el costo político en politología sería gigante aquello. El gasto público, que el economista bien lo sostenía también, y que yo lo traigo a colación, el Estado ecuatoriano interviene en la economía, o venía interviniendo en la economía con el 53% de la economía. Es decir, la economía del país dependía del 53% del gasto que el Estado realizaba, solamente el 47% del sector privado. Entonces, imaginémonos qué va a pasar. Si el Estado deja de tener dinero, si empieza un problema económico, va a intervenir consecuentemente en la economía en menor grado. Así, la consecuencia es, si perdemos al gran interventor en la economía, a quien pone el dinero en un 53%, obviamente la dificultad va a ser grande, porque no va a poder alcanzar el Estado a seguir interviniendo en la economía con el 53%. Alto número de funcionarios, se ha generado burocracia, nueva burocracia, mayor número desde años anteriores. Hay los 2 sueldos en diciembre que deben realizarse. Además, no hay reservas, el Estado lo ha reconocido, no hay reservas. El criterio de tener una posición coherente a tener reservas, de tener una prudencia en el manejo de las reservas, el gobierno lo equipara a guardar bajo el colchón el dinero. Equipara prudencia a guardar bajo el colchón. Mientras ese sigue siendo el criterio, guardar prudencia, igual, guardar bajo el colchón, no vamos jamás a salir de este problema. Las reservas, el ahorro, ¿qué es lo que están permitiendo? ¿Y qué es lo que permiten en los países? Permiten que usted pueda tener ahorro en dinero, en liquidez. ¿Para qué? Para esto. Para desaceleraciones económicas, para recesiones. Y ni se diga siendo un fenómeno natural. La cuestión es más complicada, es mucho más compleja. Y ni se diga si es que viene, perdóneme, Economista es un periódico. Este es un periódico, claro, de la prensa corrupta, que mientras intervenía el economista yo leía, digo prensa corrupta, entre comillas. Y lo único que tenemos, que parece que es la realidad. Alto mando se movilizó por juicio contra 5 exmilitares. Indemnización del Estado. Exconfin debe cobrar 7.1 millones, indemnización del Estado. 0.09 fue la inflación en octubre del 2015. Si sumamos esto a las demandas que en el sistema interamericano el Estado tiene que afrontar, demandas por la destitución a la Corte Nacional, demandas por destitución a los miembros del Tribunal Constitucional, se viene la de Bucarán, no se sabe qué pasará, pero hay precedente ya. Todos estos temas, más Oxy, sigan sumando cuánto tiene que pagar el Estado solamente en indemnizaciones. Y sigue, ¿no? La lista de periódicos está larga. Además, hay una apreciación del dólar, claro, está reconocido. Y el gran error es hacer un diagnóstico errado. Cuando usted va al médico y que el médico le diga que tiene otra enfermedad distinta a la que usted realmente padece, es el gran error, pues, porque usted no ataca la enfermedad. Se va por otro lado y ataca un diagnóstico errado. El Estado está realizando un diagnóstico indebido. Está diciendo que únicamente esto supone una desaceleración económica por razones del valor del petróleo que ha caído, como si el petróleo fuera todo el presupuesto general del Estado, y también por una mala suerte en el contexto internacional. Es decir, estamos cayendo en un diagnóstico errado que yo le llamo, sin atender a que la economía tiene ciclos. Y los ciclos implican que usted llega a un punto y vuelve a bajar. Pues. Eso es un ciclo. Usted llegó acá, tiene que pasar el ciclo y vuelve al otro punto otra vez. El problema es cuando viene la caída. Y en la caída no hemos previsto que eso pueda suceder. El modelo económico es el error. Hay un despilfarro económico claramente, se concretó en una política ideológica, ¿sí? Muy de ideología, en un revanchismo ideológico, en donde poco caso se hizo a cómo se debe administrar en dolarización. No se trata aquí de políticas neoliberales o mucho menos. Se trata que si usted tiene dólar, tiene que saber jugar con el dólar. Si usted tiene dolarización, tiene que tomar medidas apropiadas para la dolarización. No es nada más que eso. Es como si usted quiere irse al centro de Cuenca, no se va a ir pues en avión, se va a ir a pie o en bicicleta, porque si va en avión se estrella. Entonces en la dolarización es exactamente igual. Si usted tiene dólar y la moneda circulante en el país es el dólar, usted tiene que poner las reglas del dólar. Tiene que hacer todas las maniobras de gobierno, económicas, financieras, para manejar el dólar y dar estabilidad al Estado a través de la moneda que se tiene. Eso es todo. Clima político. El clima político quizás es el problema. Bueno, ¿por qué? Usted necesita en una crisis económica o en cualquier tipo de crisis estabilidad política.
la mejor forma de capear una crisis es con la estabilidad política. Sin embargo, en el país lo que menos tenemos hoy en día es estabilidad política. Tenemos una propuesta de enmiendas de reformar la Constitución de la República, claramente ha generado eso una conmoción social, súmele a aquello la previsión que se esté haciendo o no se esté realizando en la situación económica de los costos que eso también implicaría, costo político. Además usted tiene que saber de que la estabilidad económica es directamente proporcional a la estabilidad y la calma política, lo he dicho. No reconocer la crisis es otro error. Yo sí creo que existe crisis bajo estas premisas, sí creo que es importante definir que existe crisis, hay confrontación. Hablábamos además de que aquí el problema es reconocer prudencia como igual a guardar la plata bajo el colchón, cuando lo que se ha exigido es prudencia, es un gasto medible. La reacción del gobierno es negar y desatender la crisis. La Asamblea tampoco lo va a realizar. La Asamblea está aprobando un presupuesto como lo envía al Ejecutivo, sin mayor debate, sin mayor análisis. Hay desconfianza en la economía. La oposición no se ha cohesionado en torno a medidas técnicas económicas, se sigue cohesionando en torno a discursos políticos de caudillismos de temporada, nada más. Es decir, económicamente no hay una posición técnica, no hay luces, no hay una orientación clara que se tome esto como tema central en la oposición. Simplemente están cada quien por su lado generando yo los llamo a esto liderazgos de temporada, ¿no? De temporada absoluta. Hay menos inversiones porque el clima político no es el adecuado. Sigue el gasto público, tenemos una constitución espectacular en la parte de derechos y garantías. Hay una garantía para todos los derechos, la parte organizativa del poder me parece muy peligrosa, pero si es que usted tiene derechos, tiene que tener atrás dinero. Para que los derechos puedan ser efectivos, tiene que usted tener un impulso, una inyección económica desde el régimen. Eso entra también ya en conflicto, qué derechos se van a seguir con continuidad si es que deja de existir dinero. No hay reservas, lo hemos dicho. El gobierno está regresando los ojos a lo que tanto criticó, que era el Fondo Monetario Internacional, está cumpliendo con los condicionamientos que pone. Respecto a los subsidios, ya ha bajado algunos subsidios, que es la situación que el Fondo Monetario le establece para prestarle más crédito, ¿sí? Es decir, ya está, política e ideológicamente se está volviendo los ojos a lo que se ha discursado que no se lo realizaría. Además, hay que ser claros de que es un año, el 2016, que se va a gobernar para elecciones. ¿Para qué va a pasar en el 2017? Muy poco nos interesa la sensatez económica y decir qué está sucediendo. Otro problema es este impuesto a la salida de divisas, que yo le llamo impuesto a la entrada de divisas. ¿Por qué le llamo impuesto a la entrada y no a la salida? Porque usted empresa, usted inversionista extranjero, va a traer dinero a un país en donde cuando usted invierta para sacar ese dinero, ¿tiene que pagar un 5% de impuesto al capital? No, porque usted puede estar ganando aquí en el país un 10%, 5% deja y el otro 5% se lleva usted. No es rentable. Y esa es una regla de la dolarización. La dolarización tiene como fin de que venga la inversión extranjera, de que haya más dinero en el país. Esa es la regla de la dolarización. Entonces usted tiene que generar mecanismos para que eso suceda. Si pone usted un impuesto a la salida de divisas del 5%, lo que está poniendo realmente es un impuesto a la entrada de capitales, a que ingresen nuevas inversiones en el Estado. Eso es todo. Objetivo de la economía dolarizada, insisto, es de que existan recursos. El riesgo país de hoy, fresquísimo. Acabo de sacar los datos de hoy día, antes de entrar acá. Venezuela, el riesgo país es un índice con el que medimos, ¿no es cierto?, internacionalmente, cómo el Estado sonríe o no sonríe para que vengan inversiones extranjeras y demás, y cómo es el clima político, económico y demás en el Estado. El campeón Venezuela tiene un riesgo país de 2.681, es decir, nadie va a invertir en Venezuela. ¿Y saben quién es el vicecampeón? Ecuador. 1.175 dígitos en riesgo país. Entonces, la situación es complicada. Finalmente, yo tengo que decir de que el manejo económico tiene ciertas reglas muy básicas. Usted no se endeuda más de lo que tiene, así de simple. Usted se endeuda hasta donde puede, hasta donde usted sabe que va a poder pagar con lo que tiene en reservas o con lo que tendrá mañana o pasado mañana. El gobierno lamentablemente viene sosteniendo de que mañana las inversiones que ha hecho en el sector público van a dar frutos y demás. Yo considero que eso es muy riesgoso sostener. También las cifras del Banco Central lamentablemente se dice autónomas, pero no son, ¿no? Se han generado maniobras y el economista nos podrá dar fe de aquello, en que se miden los índices de otra manera. Se venía midiendo de una fórmula, ahora se miden de otra fórmula, con otra fórmula, entonces consecuentemente hay problemas y nunca vamos a tener
una certeza de medición con antes y hoy, es decir, se han cambiado las fórmulas de medición de estos índices. De eso se trata mi intervención. Básicamente, yo considero que se debe establecer una solución de un calma político, un reconocimiento de la crisis, ahorrar, dejar de gastar imprudentemente y manejarse y jugar en el país con las reglas de la economía dolarizada, que es la que tenemos. Eso es, gracias. Yo quiero responder primero a la pregunta del doctor Teodoro Verdugo, cuando nos dice claramente esta medida de la alianza público-privada es una medida típica del neoliberalismo. Sí, es. No hay nada que hacer, se busca mañana sin duda de que exista concesiones y demás desde el sector privado y ya no seas únicamente el interventor directo de la economía y el sector público. Pero yo pienso que es también de parte de lo que dice el economista Ortega. Para mí ese es el modelo económico del Estado. Precisamente esa estrategia de actuar de acuerdo a las circunstancias. Es el modelo económico. Sí, claro. Dinero necesito ahora necesito marketing, ahora necesito hacer infraestructura, que se vean los edificios, aunque esos no se utilicen. Ese es el modelo. Ese es el modelo, claro, no es un modelo técnico de los que conocemos en economía, que respondan a teorías, mucho menos. Es más bien lo que es el gobierno actual en el régimen, un shampoo de una mezcla de distintas tendencias y se debe revisar desde los funcionarios que integran el régimen. Es así de simple. Además, una vez que he respondido la pregunta del doctor Verdugo, es importante insistir, yo he dicho, la dolarización tiene sus reglas de juego, así de simple. En la dolarización no hay nada que inventarse, el problema es experimentar e inventarse cuando existe una dolarización que exige determinada acción de parte del poder político de turno. Eso es la regla, eso es todo, la dolarización. Si tuviéramos sucres, bolívares, chavitos, lo que sea, es otra realidad, por supuesto. Tenemos entonces billete inorgánico y hacemos de una máquina el billete inorgánico y ponemos nuestras reglas. Pero tenemos dolarización, insisto, consecuentemente. Inmediatamente las reglas de juego de la dolarización son unas específicas, claras, que las señalé en la primera parte de mi intervención. El riesgo país es más alto, sin duda. El riesgo país ha crecido, sigue creciendo el riesgo país, consecuentemente mañana necesitamos recursos de manera urgente, y si necesitamos recursos de manera urgente, el interés con el cual nos van a prestar es mayor, porque hay riesgo país. Entonces, sea FMI, sea el Fondo Monetario Internacional, sea el Banco Internacional de cualquier país, nos van a prestar con mayor interés, porque el riesgo país es más alto. Eso es todo, regla. Realmente no se puede, además, dejar de tocar un punto que es el empleo. Economista, discrepo con usted, $10 un cilindro de gas es complicado. Es complicado. $354 de salario básico, y que no todos ganan eso. Hay subempleo en el país, altísimo subempleo. El subempleo es más alto que el desempleo y más alto que el empleo. Y el subempleo, como conocemos, implica no tener ni siquiera el mínimo o seguridad social. Entonces, $10 de cilindro de gas me parece complejo. Por supuesto que es una medida responsable quitar los subsidios. Por supuesto que lo es. ¿Es impopular? Lo es también. Yo sí considero que el clima político es estrictamente directo a la macroeconomía y al desarrollo económico. No hay nada que hacer. Si usted tiene un discurso político confrontador, un discurso político en donde no vale todo lo que venga de afuera y luego sí vale, en donde voy a reformar mi constitución, que yo no llamo reforma ni enmienda, realmente lo que debemos llamar es cambio constitucional, que si tengo un problema de la justicia y la no injerencia en la justicia, por favor, eso es intromisión directa del poder político de turno en otros poderes y demás. Consecuentemente, eso es un Estado en donde no existe una calma política. Detrás de los derechos en este modelo, un modelo de un Ecuador que es un Estado social de derechos y justicia, la regla es que cambió el modelo del país. Y el modelo del país implica que tenemos derechos que son directa e inmediatamente exigibles, y una variedad de derechos. Está bien la Constitución, ahora exijamos el cumplimiento de estos derechos. Ya se cayó, en el presupuesto se cae cerca de 2.000 millones, si no estoy mal, para discapacitados, ¿sí? Y grupos de atención prioritaria. Se cae el presupuesto que va destinado directamente a acciones afirmativas, se cae. Es decir, las reglas están ahí. O sea, aquí tenemos derechos, tenemos un reconocimiento garantista, claro, ahora cumplamos.
se complica la situación. Eso genera descontento social. Si hay descontento social, hay inestabilidad política. La inestabilidad política no es únicamente la inestabilidad medida desde el poder político de turno, de que yo esté en el cargo X cantidad de tiempo, o que se haya reelegido o no reelegido, pero que haya un presidente que no haya sido derrocado. Por supuesto, eso es una medición de estabilidad netamente en el estricto sentido de parte de la gobernanza del Estado. Lo otro es qué pasa en el clima social, en donde entra a participar directamente la política. La liquidez también me preocupa. No hay liquidez en el país. Eso está reconocido desde las medidas que toma el régimen, como el impuesto a las divisas, porque no hay liquidez. Yo no sé si ustedes han ido a un banco, es una cuestión que se mide. Yo empecé diciendo que la mejor ministra de Economía tiene que ser una madre de familia con 5 hijos. Usted va al banco, y en el banco veamos si es que hay billetes de $20. Veamos si es que hay billetes de $20. No hay. Le dan de 5, le dan de 10, por la carencia de efectivo, de liquidez. Sí, eso es así. Vaya al Banco Central, pida que le cambien billetes y va a ver las dificultades que usted encuentra. La Constitución consagra además una teoría democrática. La teoría democrática implica la devolución del poder a la población permanentemente por distintos mecanismos y demás. ¿Que la población tiene que haber sido consultada para el cambio constitucional? Sí, porque la Constitución se lo determina y porque existe en el fondo una teoría democrática que está desplegada en toda la integralidad de la Constitución de la República de Ecuador. Ojo, que además es república, y república tiene sus propias características como tal. Consecuentemente, si es que existe una teoría democrática de la Constitución, si es un Estado social de derechos y justicia, ahora se nos complica el panorama social. El panorama social va a ser un panorama que va a reflejar inmediatamente un descontento social. Si hay descontento social, va a haber manifestación de parte de la población. Si es que la manifestación que proviene de la población, que no es únicamente, por favor, la manifestación en un parque Calderón, que no es únicamente ir a Quito a la calle, cuidado, es una manifestación activa, ese es un rechazo activo, pero usted tiene también formas de manifestación pasiva. Entonces, las manifestaciones pasivas es en el rechazo político, en el sentimiento de la población y lo que va realizando en su actividad cotidiana, que se va a reducir inmediatamente sus actividades. Si usted tiene rechazo social, eso genera un clima de inestabilidad, eso genera un ambiente de absoluto problema político y se convierte entonces en un país ingobernable. Y lamentablemente volvemos a la época del boom petrolero. El país es maravilloso, es glorioso, el gobernante es muy bueno, el gobernante es un salvador, es el milagro de la patria mientras haya dinero. Deja de haber dinero y volvemos al mismo ciclo. Y volvemos de nuevo a empezar en la endogamia, ¿sí? De regresar a un punto de partida en donde lo único que interesa es el dinero. Si no hay dinero, no hay estabilidad. Si no hay dinero, no hay derechos. Así de simple se maneja la economía en un Estado. Yo finalmente creo que, sin intención de cansarles, ni mucho menos, hay que decir claramente 2 puntos. Yo hablaba de los fondos de reserva. En mi primera intervención decía lo importante y lo trascendental del fondo de reserva, del ahorro que se debe realizar. El régimen con quienes apoyan al mismo, ¿no? Desde las carteras de Estado de la materia, ha señalado que esto de ahorrar es ilógico y ya les dije a ustedes, se equipara a guardar plata debajo del colchón. Y que ahorrar es algo que no se debe hacer cuando el país tiene que salir de un proceso de estancamiento económico, social, y que tiene que superar este estancamiento económico, social y llegar a mejores situaciones y hacia el desarrollo y progreso. Entonces, ese ha sido el discurso del Ejecutivo. El Ejecutivo ha dicho, no sirve el ahorro, no sirven los fondos de reserva, me gasto todo el dinero en inversión, en lo que sea, ¿sí? En lo que sea de inversión, sea carreteras, sea edificios, sea hospitales, sea aeropuertos que no se utilizan, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, acaba de decir su ministro el día de ayer, el ministro de Finanzas, o de Economía, no recuerdo, perdón, de Economía, de que sí van a pagar los 2 sueldos de diciembre. Entonces, los fonditos de reserva que no tenían sentido, ya volvieron a tener sentido. Ahora sí, hay dinero, se ha estado ahorrando para pagar los 2 sueldos de diciembre. Entonces, hay una contradicción. Por un lado, no sirven los fondos de reserva, es buena plata en cocha, pero luego nos damos cuenta de la importancia y trascendencia de estos fondos. Y finalmente, para no cansar en mi intervención, simplemente decirle que el discurso es muy sencillo cuando es un discurso emocional, político y demás. Yo sí considero que la solución tiene que ser una cohesión en torno a una posición técnica económica y que eso sea lo que convoque a los distintos puntos de vista alternativos. Llámalos oposición, no, yo creo que la palabra oposición ha sido lamentablemente
usada de una forma casi prostituyéndola la palabra, sí, es decir, en un sentido muy vago, en donde, claro, todo lo que sea opuesto es malo. No es ello, es desacertado esa posición. Realmente, llamémosle posiciones alternativas entonces, pero desde una posición se debería generar un punto de partida que se aglutine en torno a una posición económica técnica alternativa. Y eso es todo. Yo creo que desde ahí se habla de sensatez y desde ahí se puede trascender a la situación política del país. Y obviamente desde un gobierno central que acepte que existe un problema claramente de crisis económica. Insisto, esto es crisis económica. Cualquier matiz es un matiz de marketing. O sea, seamos sensatos. Es un matiz de marketing. Porque me afecta en votación, porque me afecta en apoyo social. Les estoy diciendo por qué. Porque si pierdo apoyo social, pierdo la gobernanza del país. Y más aún si estoy apostando a la siguiente elección. Yo creo, y me atrevo a decir incluso desde un punto de vista, que el presidente Correa, yo no creo que va a la reelección en 2017. ¿Sí? No va a ir. No es viable y no es ninguna lotería ni ganga administrar un país quebrado. ¿Sí? Si es que me equivoco o no, lo sabremos después, pero considero que no le conviene ir. ¿Sí? Es lo que pasó, lo que decía el doctor Castro, recordando en la crisis del 98, ¿no? Parece que llegaron a abrir una olla de grillos que saltó al que le llegaba, o sea, así. Entonces, el que llegará en 2017 tiene lamentablemente que afrontar una crisis que se ha venido produciendo por un gasto desmedido en este modelo económico del correcto. De eso se trata. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.